a exponer sobre la atresia duodenal. Mi grupo es Nicolás Tamayo, Cristian Vargas y Juan Andrés León. Bueno, este es nuestro póster de nuestra enfermedad. El objetivo es entender la embriología del sistema digestivo, cómo se desarrolla y cómo el duodeno llega a tener una anomalía y cómo se llega a hacer esa anomalía. Bueno, ¿de qué se trata? Es una malformación en la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. El intestino delgado se divide en tres: duodeno, ileón y el yeyuno. Entonces esto afecta a la primera parte, que sería el duodeno. Lo que pasa es que esta enfermedad hace que se separe el estómago con el intestino delgado. Entonces hace que la comida que uno coma, valga la redundancia, no llegue a pasar para que uno pueda hacer sus necesidades o llegue a recibir los nutrientes de la comida. Entonces, estas son las, este es nuestro póster y listo. Les voy a explicar la definición de la enfermedad ya a fondo. La definición es que, es, como ya les expliqué, no es muy frecuente, es muy raro que los recién nacidos padezcan esta enfermedad. Durante el desarrollo inicial de duodeno, la luz queda totalmente cerrada. Entonces, acá, toda esta luz no va a haber luz. Entonces, esto, ven como, ese es un tipo de atresia, que es atresia por membrana. Hay una membrana que impide que la comida pase hacia el intestino. O sea, queda totalmente sin luz porque la ocupan las células epiteliales. Y se presenta siempre en la zona de la unión del colédoco y el conducto pancreático. No se conoce la causa bien de la atresia duodenal. Se cree que es el resultado de problemas durante el desarrollo de un embrión. No cambia de su estructura sólida a una estructura similar a un tubo, como lo haría normalmente. Entonces, acá pueden ver que acá está abierto, ¿no? Se abre y después se cierra. Después se comienzan a salir como los vasos. Entonces ahí se comienza a abrir otra vez el duodeno, como ya lo pueden ver. Pero esto en la atresia duodenal no pasa. Entonces esto se queda así, queda cerrado. Entonces por eso pasa la atresia duodenal. Entonces acá, bueno, los tipos de atresia duodenal es atresia completa, atresia distal o proximal y atresia por membrana. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de la atresia completa, que es cuando que el estómago no se comunica bien con el duodeno, o sea, están cortados. No hay conducción de nada, ni por membrana ni por nada. Esta es la atresia con membrana, que ya podemos ver que el tubito, por decirlo así, del duodeno ya está conectado bien con el estómago. Y acá podemos ver que acá se ve la red duodenal. Bueno, la atresia distal o proximal. El duodeno se divide en distal y proximal. Entonces, cuando es distal es con el punto de referencia de los hombros. Entonces lo que pasa es que cuando es distal es porque está más cerca de los hombros y cuando es proximal es que está más lejos. Entonces como acá podemos ver, acá la atresia está acá casi cerca a los hombros, por decirlo. Entonces acá ya está más distal. Si pueden ver que acá ya hay un conducto. Listo. Mi compañero Cristian se los explica más adelante. El diagnóstico se conoce más como la doble burbuja. Acá es una radiografía de un feto de 33 semanas, lo cual se muestra atresia duodenal. La proyección oblicua, que muestra el estómago, que es la E, dilatado y relleno de líquido, que continúa con el duodeno proximal, que sería con la D. Entonces, si pueden ver acá, tin, 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 entonces este sería el estómago, así, tin, 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 acá el duodeno, pero ya después ya no se ve nada más. Es porque sufre atresia duodenal. Bueno, la proyección transversal es acá, esta de acá, se diagnostica postnatal y prenatalmente. Prenatal es con ecografías y postnatal es con radiografías. Y es por lo mismo, por el síndrome de la doble burbuja. El estómago, o sea, se ve el estómago y el duodeno, pero no se ve más abajo. ¿Sí lo pueden ver? Acá se tendría que ver más así como oscurito y no se ve. La formación del duodeno. Esto ocurre en la octava semana. Acá. Entonces, esto es el sistema digestivo en general y después ya le explicaré un poquito a fondo el duodeno. Entonces, esto comienza más o menos en la octava semana. Se puede observar el tubo gastrointestinal, que consiste en el intestino anterior, intestino posterior. Entonces, acá es el tubo gastrointestinal. Entonces sería intestino anterior, posterior. Y el intestino medio, que sería este. Bueno, el intestino medio continúa por el conducto vitelino, que más tarde desaparecerá, que será este de acá. ¿Ven cómo se mete? Tun, 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 tun. Se mete acá. Y después de eso, bueno, de acá se encuentra la aorta, que estaría más o menos por acá, o sea, así, la aorta,
que con sus tres arterias que irrigan el tubo gastrointestinal, que sería la celíaca para los derivados del intestino anterior, la mesentérica inferior para los derivados del intestino posterior y la mesentérica superior para los derivados del intestino medio. Acá sería la celíaca, acá estaría aquí conectada la celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Después, a medida que el intestino medio se desarrolla, protruye el celoma umbilical, que sería esta cosita de acá, que después se convertirá en el ciego. A medida que protruye el asa del intestino medio, realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, hace una vuelta al sentido contrario de las manecillas del reloj. Se sitúa a la izquierda su parte proximal, sería esta, y a la derecha su parte proximal. Ay, qué pena, esta. El asa, la parte proximal del asa vuelve primero. Va por debajo de la parte distal, por encima, hacia la izquierda, que mira ventralmente. Entonces acá sí pueden ver, se devolvió y ya está comenzando a formar el intestino, el sistema digestivo primitivo, por decirlo de una forma. Después vuelve a la parte distal, la asa, y da un giro hacia las manecillas del reloj, vuelve por delante de la parte proximal y termina por encima a la derecha. Entonces, si pueden ver, ya acá se está volviendo, se devuelve, hace un giro a las manecillas del reloj y se cuadra. Después, esta parte de acá sería el intestino, esa parte proximal del intestino sería el duodeno distal, porque termina por detrás de la parte distal del intestino medio. Yes. Listo, acá les voy a explicar cómo se hace ya bien el duodeno. Bueno, al comienzo de la cuarta semana empieza a desarrollarse el duodeno a partir de la porción caudal del intestino primitivo, como ya les vine explicando, ¿no? La porción craneal del intestino primitivo, medio y el mesenquima esplácnico, asociado a estas tres porciones del intestino primitivo. La unión de las dos porciones del duodeno queda inmediatamente distal al origen del colédoco. El duodeno en fase de desarrollo crece con muchísima rapidez y forma una asa con forma que se proyecta ventralmente. Entonces, si podemos acá ya ver, acá sería el colédoco y más o menos por acá sería el yeyuno. Entonces acá, como pueden ver, acá está el intestino primitivo medio, el intestino primitivo anterior, colédoco, las yemas pancreáticas, conducto cístico, sería este de acá, y la vesícula biliar. Y acá ya lo podemos ver antiguo. Entonces en la foto A, esta sería un embrión de 4 semanas. En la B y en la C sería un embrión de 5 semanas. Y la D sería un embrión de 6 semanas. En el páncreas, bueno, en el páncreas se desarrolla a partir de las yemas pancreáticas dorsal y ventral, que se fusionan para formar el páncreas. Se puede, se puede observar que la entrada del colédoco en el yeyuno se desplaza gradualmente desde su posición inicial hasta una zona más posterior. Esto explica el hecho de que en un adulto el colédoco pase por detrás del duodeno y la cabeza del páncreas. A medida que el estómago rota, el alza duodenal también gira hacia la derecha y queda comprimida contra la pared posterior de la cavidad abdominal o en posición retroperitoneal, o sea, fuera del peritoneo, dando su origen a partir de los intestinos primitivos anterior y medio. El duodeno está vascularizado por ramas del tronco celíaco y que la arteria mesentérica superior que alcanza esta zona del intestino primitivo. En el transcurso de la semana quinta y sexta, la luz del duodeno se va estrechando cada vez más y se oblitera temporalmente debido a la proliferación de células epiteliales. Suele producirse un proceso de vacuolización a medida que generan las células epiteliales. El resultado, que es habitualmente el duodeno, vuelve a estar recanalizado hacia el final del periodo embrionario. Para que éste ya haya alcanzado este momento de la gestación, aparece una mayor parte del mesenterio ventral del duodeno. Entonces, cuando, como les dije, el duodeno se comienza a cerrar, después hay una proliferación de células epiteliales y eso hace que otra vez se abra. Entonces, lo que pasa con la atresia, qué pena, es que cuando esas células epiteliales nos llegan muchas al duodeno, esto hace que
no se vuelva a abrir. Entonces se queda cerrado. Entonces esto es porque pasa la atresia duodenal. Buen día, soy Cristian Vargas. Les voy a explicar unos datos epidemiológicos y después vamos a pasar a los tipos de atresia duodenal. Los casos de los recién nacidos que nacen con esta enfermedad se estiman que son entre 1 a 10.000 y 1 y 6.000. No se diferencia si afectan más a hombres o mujeres. Se observa que afectan por igual. La mayoría de recién nacidos con esta enfermedad se trataría de una anomalía aislada entre un 30 y un 52%, pero otros recién nacidos están asociados a otras anomalías congénitas. Por ejemplo, entre el 20 al 30% son portadores de la trisomía 21 o síndrome de Down, y entre el 20 y 25% presentan anomalías cardíacas. Y por último, recalcar, aproximadamente el 45% de los bebés con esta enfermedad son prematuros y aproximadamente un tercio tienen un retraso en el crecimiento. Bueno, ahora les voy a mostrar una investigación para ver un poco más la idea de lo que estoy hablando con todas estas estadísticas. En el estudio de Pediatric Surgery International estudiaron a 61 pacientes con atresia duodenal, de los cuales 35 tenían una asociación con otras anomalías congénitas y 26 eran anomalías aisladas. 35 eran hombres y 26 mujeres. 21 de 29 pacientes diagnosticados prenatalmente, en comparación con 14 de 32 pacientes diagnosticados postnatalmente, tenían anomalías asociadas. Se sospecha de atresia duodenal en la ecografía prenatal de rutina a las 20 semanas de gestación en 33 casos y se confirmó en 29 casos. No se realizó un diagnóstico prenatal en 32 bebés. De los 61 casos, 53 fueron nacimientos vivos con 2 muertes neonatales tempranas, 5 terminaciones, 2 muertes intrauterinas y una muerte fetal. La supervivencia neonatal general fue del 96% o 51 casos. La mortalidad en el grupo de diagnóstico prenatal fue del 34% o 10 casos. También cabe recalcar que de estos 61 pacientes hay que sumarle otros 4, de los cuales fueron falsos positivos. Como se puede ver, la atresia duodenal no tiene algo en específico que lo cause. Por eso, mi compañero Juan había dicho que no se conoce a ciencia cierta por qué se genera la atresia duodenal. Ahora, los tipos de atresia duodenal. Primero, el tipo 1 o atresia por membrana. Es una red de mucosa que obstruye la luz del intestino, pero las paredes son normales. En la primera imagen podemos ver una red que no deja pasar el alimento, más o menos en la tercera porción del duodeno. En la segunda imagen se observa una membrana la cual obstruye la tercera parte y cuarta parte del duodeno. Algunas características del tipo 1 es que no tiene ningún defecto en el mesenterio y no está afectado el tamaño del intestino. Tampoco hay un cordón fibroso, como por ejemplo en el tipo 2, y el duodeno permanece en continuidad. Es el más común del tipo de atresia duodenal. El tipo 2 se caracteriza por la obliteración completa de un segmento del duodeno con las porciones proximal y distal unidas a través de un cordón fibroso. Es decir, que la única conexión, por así decirlo, es un cordón fibroso que une la parte distal con la parte proximal. El tipo 3 representa la completa separación del duodeno en dos partes, es el más raro. Por ejemplo, en la imagen podremos ver que ni siquiera tiene un cordón fibroso que los una. Bueno, y como un dato extra para el tipo 2 y el tipo 3, el segmento proximal del intestino aparece enormemente dilatado y contrasta con el diámetro pequeño del extremo distal, el cual no contiene gas, sino solo pequeñas cantidades de moco. Este intestino colapsado generalmente mide no más de 4 a 6 milímetros de diámetro. Y con esto pasaríamos a mi compañero Nicolás. Muchas gracias. Es posible dar un diagnóstico prenatal, ya que normalmente la atresia duodenal se asocia a la presencia de polidránulos, que es el aumento excesivo del líquido amniótico, y es posible intuirlo por el gran tamaño abdominal que presenta la gestante.
Y esta es una clara señal de que el feto está desarrollando una malformación. Aún no se sabe cuál es exactamente, ya que podría presentar una atresia duodenal, una atresia de esófago, eritoblastosis fetal, hidropesía fetal no inmunitaria o lesión en el cordón umbilical, entre otras, que son causadas por el polidramnios. Pero para confirmar que es exactamente una atresia duodenal, se hace una ecografía, en la cual lo que se busca es lo que se conoce como la doble burbuja. La doble burbuja se ve en la imagen, que son dos semicírculos negros. Uno de estos semicírculos negros representa el estómago y el otro el duodeno. Y se ven negros porque demuestra el líquido amniótico que hay atrapado allí dentro. El estómago y el duodeno proximal suelen estar dilatados por dicha razón. Sin embargo, la ausencia de dilatación gástrica y duodenal proximal en presencia de polidramnios no nos permite descartar el diagnóstico, ya que la emesis o vómito intrauterino puede limitar la dilatación proobstructiva. Por lo tanto, se deberá hacer un seguimiento hasta confirmarlo. Para un diagnóstico postnatal es característico que los lactantes con atresia duodenal hayan nacido prematuramente. Además, uno de los síntomas más evidentes es el vómito, que inicia pocas horas después del parto. Este vómito suele contener bilis, por lo tanto será de color amarillo o verde. Pero no es así en todos los casos, ya que la obstrucción puede estar localizada en una zona más proximal a la ampolla de váter y pues ocasionaría que no se mezclaran bilis y el jugo pancreático con la leche materna. Además, la atresia duodenal se asocia con la trisomía 21 o síndrome de Down, que sería una característica más para sospechar que el diagnóstico es de atresia duodenal, ya que entre el 25 y más del 50% de los casos que presentan atresia duodenal también tienen esta otra anomalía cromosómica. Además, esta anomalía se suele estar asociada a otras como la asociación Baxter, que es un acrónimo en el cual cada letra representa una enfermedad. Sin embargo, el examen definitorio para confirmar la sospecha es una radiografía, en la cual buscamos, al igual que con la ecografía, el signo de la doble burbuja, que es la característica fundamental de esta anomalía. El tratamiento inicial para esta anomalía consiste en hacer una descompresión gástrica con una sonda de Neji o nasogástrica, la cual se inserta a través de la nariz o la boca hasta llegar al estómago para extraer el exceso de líquido y aire. Luego se hace una reposición de líquidos y la corrección de las alteraciones electrolíticas. Después hay que hacer una intervención quirúrgica cuyo objetivo es darle continuidad al intestino. Esta cirugía es llamada duodenostomía lateral, que consiste en hacer una incisión en la parte proximal transversa a la longitudinal distal, como lo mostraremos a continuación. Commonly, the surgeon will make an incision under the ribs on the right side. Next, the surgeon will carefully find the atresia, or narrow and blocked part, of the baby's duodenum. 2 incisions will be made in the duodenum above and below the atresia. The surgeon will use sutures to connect the 2 openings, thus bypassing the atresia. Ahora, si la porción proximal del duodeno está muy dilatada, se hace una duodenoplastia de reducción con grapas o suturas para reducir el ancho de esta parte del duodeno. Además, se debe buscar por medio de un abordaje laparoscópico si hay otras atresias intestinales, ya que esto ocurre en el 3% de los casos. Si la atresia es causada por una malrotación, se emplea la técnica de LAT, que básicamente lo que hace es reorganizar esta sección del intestino. En los casos que se presenta membrana en la mucosa duodenal, se hace la extracción transduodenal. Finalmente, el cirujano va a cerrar la incisión con suturas solubles o tiras de cierre de piel. Después de la operación, el bebé será llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales para monitorearlo. Por lo general, la evolución de los pacientes luego del tratamiento es buena, pero las posibles complicaciones tempranas son la filtración y estenosis anastomótica, y a largo plazo, los problemas potenciales son la escasa movilidad del estómago y el duodeno, con o sin megaduodeno asociado.